Imagínate un momento en el que la muerte, esa realidad inevitable, simplemente no ocurre. En un mundo donde cada vida tiene un final, 3 personas en la historia bíblica desafiaron ese destino. 3 hombres que caminaron tan cerca de Dios que en lugar de enfrentar la muerte, fueron tomados por el mismo Creador. No se trata de mitos ni leyendas, sino de poderosos testimonios de fe y comunión con Dios que estremecen nuestra comprensión de lo que es posible. ¿Qué hace a estas 3 personas tan especiales? ¿Qué sucedió para que Dios los apartara de la muerte? ¿Y cómo sus vidas transformaron la historia para siempre? En este video descubrirás cómo Enoc, Elías y un tercero cuyo nombre te sorprenderá, vivieron de tal manera que no enfrentaron el final que todos creemos ineludible. Prepárate para explorar la asombrosa verdad de cómo caminar con Dios puede trascender incluso a la muerte misma. Este no es solo un relato antiguo, es un recordatorio impresionante de que lo imposible con Dios es posible. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, la fe y lo sobrenatural. Sin más preámbulos, comenzamos. Esta es la historia de los 3 hombres que nunca murieron. Durante uno de los peores periodos en la historia de Israel, Dios llamó a Elías. En ese tiempo, Israel estaba gobernado por uno de sus peores reyes, Acab. Elías fue uno de los profetas más grandes de Israel, oriundo de Tisbe en Galaad, una región al este del Jordán. Los libros de Reyes relatan más sobre su vida que la de muchos propios reyes, a pesar de que no existe un libro específico en su honor. Uno de los episodios más memorables fue su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde se consolidó como un hombre de fe inquebrantable. El rey Acab había incorporado la idolatría en el sistema de gobierno, que se suponía debía seguir la agenda de Dios, ya que los israelitas eran su pueblo elegido. Como resultado, Israel sufría bajo un mal gobierno. Elías, por el contrario, representaba un reino totalmente diferente. No tenía conexiones con el establecimiento político ni con la familia real. Era un profeta que podía decir la verdad al poder terrenal sin ser cooptado ni corrompido. Valiente y comprometido con la justicia, Elías hablaba la verdad sin importar quién estuviera en el poder, siempre representando un reino con un propósito divino. Parecía haber alcanzado el pináculo de su misión heroica, mostrando una vida humilde pero extraordinaria. Sin embargo, estaba a punto de superar todas sus aventuras. Evitaría la muerte. Su partida inmortal lo coloca en la exclusiva categoría de aquellos que nunca murieron. Aunque no se nos detalla el momento exacto o la forma en que Dios lo haría, está claro que Él le reveló a Elías sobre su inminente partida, y esto también fue conocido por los hijos de los profetas, así como por Eliseo, su fiel compañero y sucesor divinamente elegido. En 2 de Reyes capítulo 2, versículos 1 al 12, se nos relata cómo, cuando el Señor estaba a punto de llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo se dirigían desde Gilgal. Este era el último día de Elías en la tierra, el día en que sería llevado al cielo en un torbellino o ráfaga de viento. Elías sería arrebatado y en ese instante dejaría esta tierra para estar en la presencia de Dios. Dios no solo le dijo a Elías que esto ocurriría, sino también cómo y dónde sucedería. Esto explica por qué Elías se dirigió rápidamente hacia el río Jordán. Mientras lees la narrativa, puedes imaginar la escena desarrollándose. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 2 al 6, se relata: Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Los hijos de los profetas hicieron la misma pregunta a Eliseo, tanto en Betel como en Jericó: ¿Sabes que el Señor te quitará a tu maestro hoy? Y Eliseo les respondió de la misma manera: Sí, lo sé, pero cállense. Gilgal fue el punto de partida, como se menciona en Josué 4. Gilgal era el lugar donde los hijos de Israel acamparon después de cruzar el Jordán hacia Canaán. Si recuerdas tu historia bíblica, este era el punto donde todavía estaban seguros antes de comenzar su invasión al territorio enemigo. Gilgal fue el inicio del último viaje de Elías. La siguiente parada de Elías fue Betel, un lugar de oración. Betel significa casa de Dios. Finalmente, Elías se dirigió al Jordán, un lugar simbólico de muerte, no solo física, sino también la muerte del yo. Eliseo le dijo a Elías cuando llegaron al Jordán, su destino final en la tierra: Vive el Señor, no te dejaré. Elías había intentado distanciarse de Eliseo desde que salieron de Gilgal. No creo que quisiera deshacerse de él, sino más bien poner a prueba a su fiel compañero, su futuro sucesor. Cuando los dos llegaron al Jordán, la escena cambió abruptamente. Ahora venía el evento milagroso. En 2 de Reyes capítulo 2 versículos 7 al 10 se relata lo siguiente: Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Este milagro es similar al que ocurrió siglos atrás cuando Dios dividió el Mar Rojo, permitiendo a Moisés y a los hijos de Israel cruzar en tierra seca. En este caso, las aguas del Jordán se dividieron, permitiendo a Elías y Eliseo cruzar de la misma manera. Elías, volteándose hacia su amigo, le pregunta: ¿Qué puedo hacer por ti antes de que el Señor me lleve de esta tierra? En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11, se narra que, mientras seguían caminando y hablando, de repente un carro de fuego con caballos de fuego apareció y los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Qué momento tan extraordinario! No estaban predicando ni profetizando, solo dos amigos caminando y hablando juntos. Debió haber sido un momento increíble. Un carro de fuego apareció, y con él caballos de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. La Biblia lo dice así, tal cual: Elías subió al cielo en un torbellino, en un instante. 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 12 al 15 se narra: Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. El contrato de no muerte de Elías se hizo efectivo de repente. Nada de Dios muere cuando un hombre o una mujer de Dios parten. Tendemos a olvidar esto. Eliseo es un excelente ejemplo de cómo Dios siempre tiene un plan. Él ha tenido hombres y mujeres en cada época,
para llevar a cabo su obra a lo largo de los siglos. Dios nunca se ha sentido frustrado ni perdido preguntándose, ¿qué hará ahora mi pueblo? Porque Él es todopoderoso y nunca le faltan recursos. Eliseo, aunque desconcertado y asombrado por un breve momento, no tardó en reaccionar. Se agachó, recogió el manto del profeta y, recordando las palabras de Elías, cruzó de regreso el Jordán, afirmando que el poder que residía en Elías ahora era suyo. Así comenzó su propio ministerio profético desde ese momento en adelante. El plan de Dios no falló. Elías salió y Eliseo entró. Enoc, el segundo hombre que no murió. La primera mención de Enoc se encuentra en Génesis capítulo 5. Es importante destacar que este Enoc no es el hijo de Caín, sino otro Enoc. Génesis 5:21 nos dice que cuando Enoc había vivido 65 años, se convirtió en padre de Matusalén. Según nuestro entendimiento bíblico, sabemos que Matusalén, su hijo, es el hombre más longevo registrado en las Escrituras. Al estudiar las genealogías en la Biblia, descubrimos que Enoc era el bisabuelo de Noé. En Judas 14 se menciona que Enoc, en la séptima generación desde Adán, profetizó sobre el juicio venidero del Señor contra los impíos. Enoc fue un hombre que caminó con Dios en medio de la decadencia moral de los días de Noé, advirtiendo sobre el juicio divino. Enoc, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, no solo se menciona por el nacimiento de sus hijos, sino que su vida es un soplo de aire fresco. Su testimonio es breve pero impactante. Su caminar con Dios fue tan puro que fue trasladado sin experimentar la muerte. Su vida se ha convertido en un modelo para muchas personas a lo largo de las generaciones, enseñándonos a vivir para la audiencia de uno. Nos enseña a buscar apasionadamente una comunión íntima y compañerismo con Dios, sabiendo que al hacerlo, experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. Génesis capítulo 5 versículos 18 al 24 nos menciona: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. El caso de Enoc fue el primer rapto documentado, ya que Dios simplemente se lo llevó. Tal vez su comunión con Dios fue tan intensa que la presencia de Dios lo envolvió y lo llevó consigo. El libro de Hebreos también menciona a aquellos hombres de quienes este mundo no era digno. En Hebreos capítulo 11 versículos 5 al 6 nos narra: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es una gran tranquilidad saber que Dios siempre preparará lo suficiente y abundantemente para los suyos. Él cuida de nosotros con ternura hasta que florecemos de manera milagrosa. Segundo de Crónicas capítulo 16 versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Mientras el Padre nos prodiga con su bondad para vernos crecer, lo que Él realmente desea de nosotros es una respuesta honesta y genuina a su amor. Se acerca el tiempo, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24. Dios es espíritu, la fuente de vida, pero invisible para la humanidad. Los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios siempre busca almas fieles y leales que vivan sus vidas completamente para Él. Estas son las vasijas a través de las cuales Él puede manifestar su gloria.
Enoc, según las Escrituras, no compartió el destino de Adán y el resto de sus descendientes. No murió. Enoc se utiliza como ejemplo del rapto en el Nuevo Testamento. Un objetivo clave en la traducción de Enoc es enfatizar la verdad de las Escrituras, que hay una redención definitiva para todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor. El ejemplo de Enoc brinda a los creyentes una profunda esperanza de que, aunque la mayoría de los cristianos fallecerán físicamente, el poder de Dios les permitirá finalmente triunfar sobre la muerte. Enoc es un recordatorio tangible de que la victoria sobre la muerte es posible para aquellos que caminan en íntima comunión con Dios. Su traducción prefigura una promesa futura que abarca tanto a aquellos que ya han fallecido como a los que estarán vivos en los últimos tiempos. Cristianos en los últimos tiempos. La profecía del rapto aún está por cumplirse, y aunque no sabemos el momento exacto en que Jesús regresará, los creyentes de los últimos tiempos experimentarán este evento profético. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, proporciona una enseñanza clara sobre el rapto, explicando que tanto los cristianos fallecidos como los que estén vivos en ese momento participarán juntos en este glorioso evento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje revela la esperanza del rapto. En un futuro desconocido, los cristianos que aún estén vivos en la tierra serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Aquellos que han fallecido resucitarán primero, y juntos experimentaremos la gloriosa venida de Cristo. Este evento será un cumplimiento de la promesa de que los creyentes compartirán la victoria sobre la muerte, tal como lo hizo Enoc, quien fue arrebatado sin experimentar la muerte. La traducción de Enoc es una poderosa imagen del rapto que espera a una generación futura de creyentes que no verán la muerte física. Enoc caminó con Dios y fue llevado por él, un reflejo de lo que ocurrirá cuando Cristo regrese. Así como Enoc fue arrebatado, los cristianos en los últimos tiempos serán igualmente llevados a la presencia del Señor sin experimentar la muerte. Este evento profetizado refuerza la esperanza cristiana de que, independientemente de si hemos muerto o estamos vivos, seremos transformados y llevados a estar con el Señor por la eternidad. Este mensaje de consuelo y esperanza nos recuerda que el plan de Dios para sus hijos es de redención total. Como siempre, si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus familiares y amigos para llegar a más personas con estos poderosos mensajes. Gracias por vernos. Que Dios te bendiga.